Dios les bendiga y bienvenidos a este primer episodio del podcast Josué Carrillo TV. Para mí es un privilegio presentarles en esta noche una entrevista exclusiva. Nunca le había dado una entrevista a nadie y por primera vez nos muestra su corazón y nos cuenta interioridades del ministerio y de su vida personal. Una de las personas más importantes en mi vida. Ella es la pastora Monse, mi amada y querida madre. Así que no te despegues y quédate conectado para ver lo que sucede en Josué Carrillo TV con la pastora Monse. Saludos a todos y bienvenidos a este podcast de Josué Carrillo TV. Y aquí está nuestra primera invitada para este podcast, nuestra pastora Monse. Hola, Dios les bendiga. Muy bien, pastora Monse, vamos a tener un diálogo muy interesante para que las personas que están ahí conozcan un poco mejor su experiencia, su testimonio y, ¿verdad?, los retos que ha tenido que enfrentar en el evangelio y en la vida cristiana como en la secular. Muy bien. Ok, ¿qué es lo que quiere usted saber de mi vida? Pues mire, pastora Monse, yo quiero que usted le pueda hablar a las personas de cómo fue su niñez, de dónde usted viene, dónde se crió, quiénes fueron sus padres. Ok, pues soy hija de Milagros Serrano y de Gumercindo Quiñones. Esos son mis padres, ya fallecidos ambos en este tiempo. Eh, ¿Y qué les puedo decir? Que de mi niñez, como en un momento dije, no recuerdo mucho de mi niñez, pero realmente sí puedo captar algunos lapsos de situaciones pues, sencillas que vive toda persona. No vengo de una cuna de ricos, vengo de una cuna de pobres. Crecí, me crié, mire, por allí en eso que le llaman la Parada 20, en Santurce. Ahí está mi cuna. Y realmente, pues viví viendo el sacrificio de mis padres para, para salir hacia adelante. Muy bien, ¿cuántos hermanos son ustedes? Pues somos tres hermanos. Tres. No, tres, cuatro hermanos. Cuatro hermanos, pero el mayor de ellos falleció hace ya muchos años. Muy bien, pastora Monse. Entonces, ¿usted se crió entre la Parada 20 de Santurce Sí. y en otras áreas de Santurce también? No, básicamente sí, en la Parada 20 y lo que le llama Villa Palmera, el área de Villa Palmera, sí. Muy bien, pastora Monse, ¿usted era una niña traviesa? ¿Era una niña tranquila? ¿Le gustaba estudiar? ¿Cómo eran sus notas? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, ¿qué le voy a decir? Yo era una nena buena. Yo siempre he sido una niña muy buena. Sí, muy buena, excepto en una ocasión que le hice una maldad a alguien y terminó con una herida en la cabeza, pero esa fue mi única maldad. Pastora, ¿y cómo fue esa maldad que usted le hizo a alguien que terminó con una herida en la cabeza? Bendito, no, eso fue algo bien sencillo, éramos apenas niños, yo creo que no teníamos 10, 8, 10 años por ahí. En el barrio, pues estábamos jugando y esta persona me quitó un triciclo. Me quitó el triciclo y yo vivía en un segundo piso. Yo vi, me fui a mi casa, me paré en el balcón de mi casa, me llevé una piedra grande y él estaba jugando abajo, lo más tranquilito. Y entonces, ¿sabes qué? Yo le dije, párate ahí. Ay, Dios mío. Y él se paró ahí con tan buena suerte que la piedra que yo tenía en las manos se me cayó. Ay, Dios Del mío. segundo piso y le cayó en la cabeza. Ay, Padre amado. Me dieron una pela. Le dieron una pela, pues estaba bien Sí. merecida. Sí, pero no, yo nunca me he arrepentido de eso y esa ha sido la única anécdota en la que yo he hecho una travesura así, impactante en mi vida, de la cual he tenido que decir al Señor, pues ya yo sé que tú me la perdonaste. Pero el resto Pero se arrepintió posteriormente de eso, claro, pastor. de adulta, sí. De adulta, muy bien. Pero el resto de la historia, pues nada, de niñez, vida en familia, ¿qué
que recuerdo los tiempos de las festividades de Navidad, que siempre se hacían en familia, los días de las madres, los días de los padres, ese tipo de actividades que siempre la trabajábamos en familia. ¿Y cómo era, pastora, su experiencia en la escuela? Buena, sí, yo era una estudiante buena. Si supiera que yo era una estudiante buena hasta que llegué al grado 11. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Pues ahí hubo algo que realmente marca mi vida como ser humano, ¿verdad? En ese grado, ahí ocurrió el accidente que tuvo mi mamá, porque mi mamá murió como consecuencia de un conductor ebrio que la atropelló. Y ahí, pues, mi vida cambia, porque esa experiencia, no sé por qué, no me permitió concentrarme en los estudios en ese grado, como yo hubiese querido. Pero mis notas eran muy buenas, excelentes. Cuéntanos un poco de esa experiencia, porque es una experiencia muy significativa. Usted, estando en el grado 11, tendría aproximadamente 15 años, 16. 15 años. 15 años. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, nos llega la noticia a la casa de que mi mamá había tenido ese accidente. ¿Cómo llegó la noticia? Ella salía a trabajar temprano en la madrugada porque ella trabajaba en comedores escolares. Y del camino ella iba a pie, ella, como decimos acá, a pie. O sea, ya no había medio de transportación para movernos y ella iba caminando hasta su trabajo. Y al cruzar una de las calles cerca del lugar donde trabajaba, pues vino este conductor ebrio y se la llevó. Eso fue una mañana. Eso fue en una mañana. Llega la policía a la casa para decirnos que mi mamá había tenido un accidente y de ahí nos movilizamos entonces para el centro médico, que era donde estaba. Pero lamentablemente ya ella estaba en estado comatoso y estuvo en ese estado más o menos como 8 días. Y a los 8 días falleció. Pues eso marca la vida de todos, realmente marcó la vida de toda la familia. ¿Por qué? Porque pues ella era el pilar de la casa, mi papá estaba enfermo, no estaba trabajando, por eso era que ella se había ido a trabajar. Pero ya entonces nosotros tomamos otro rumbo, porque al ella no estar, yo vivo con mi papá, vivo con mis otros hermanos, ellos como que la carga la reflejan sobre mi vida. Y entonces pues yo me hago cargo de la casa. Ya entonces empiezo yo a trabajar con las responsabilidades de mantener la casa limpia, hacerle la comida a todos ellos para que tuvieran que comer, y encima de eso, pues ir a la escuela. Ok, pastora, déjame darle un poquito para atrás porque me llama la atención. Estuvo 8 días en el hospital. 8 días. ¿Tuvo la oportunidad de entrar a verla mientras estuvo esos 8 días en el hospital? Sí, sí, podíamos ir a visitarla, pero estaba en la sala de intensivo. Usted sabe que esas visitas a una sala de intensivo pues son restringidas, ¿verdad? Pero estábamos allí y realmente no había ningún tipo de reacción de ella como tal. Pues sabíamos que ya ella no estaba en ese cuerpo. ¿Y la persona que provocó el accidente? Pues mira, la persona que provoca el accidente era realmente un taxista, un taxista, este, ebrio completamente. Las pruebas salieron, ¿verdad? Que estaba aquí conduciendo en estado de embriaguez. Eh, Ese proceso realmente fue algo que nosotros no quisimos trabajarlo. Sí había un abogado y se había llevado el caso, pero al pasar un año, nos llega una respuesta o una petición, ¿verdad? De la policía como tal para hacerle una acusación per se a la persona. Este, pero dentro de todo el proceso, tomamos la decisión de no acusarle.
tomamos la decisión perdonarle por habernos quitado a mi mamá de este mundo. Y no fuimos contra él. Era un hombre que tenía una vida de alcoholismo y según nos contaron tenía como 6 muchachitos. Y dentro de mi mente, pues independientemente de que él haya sido el instrumento que le quitó la vida a mi mamá, no cabía el dejar a 6 niños sin el sustento que era ese hombre alcohólico. Pastora, ¿ya usted le servía al Señor en ese momento? Porque usted habla de que le perdonó. No, yo no conocía al Señor como lo conozco ahora, pero sí durante toda mi vida hemos estado bien cercanos de Dios, ¿verdad? Porque, claro está, nos criamos en lo que llaman la Iglesia Católica y esa era mi fe, la Iglesia Católica. Yo visitaba la Iglesia Católica todos los domingos, como todo el mundo. Y recuerdo que para esa fecha, después del fallecimiento de mi mamá, ahí yo hice lo que le llaman La primera comunión. la primera comunión. Pero yo, y siempre recuerdo que en la iglesia, ese día de la confirmación, yo ni sabía lo que era, pero fui. Había cogido unas clases. Y cuando llegué allí, eso, como te confirma, ¿sabe cómo es? Dándote una cachetada. Sí, Interesante eso. sí, no, sí, para mí fue muy interesante cuando me la dieron, sí. Sí, pero pues nada, decidimos no acusarlo, no perseverábamos como ahora, pero sí el amor de Dios estaba con nosotros y la misericordia de Dios estaba con nosotros. ¿Fue difícil tomar la decisión de perdonarlo? No, para mí no, para mí no fue difícil, para mí no fue difícil, porque pues yo lo veía como un ser humano con unas necesidades que llevarlo a una cárcel lo que iba a hacer era realmente más daño, ¿verdad? Eh, que el que él iba a tener estando en la libre comunidad. Wow. Más daño para su familia, para Claro, sus hijos. claro, claro. Oiga, pastora, usted dice que este evento, sin lugar a dudas, trajo cambios significativos en la familia, en el hogar, en sus responsabilidades, y que incluso afectó ¿verdad? Su aprovechamiento académico. Ajá. ¿Puede hablarnos un poco de eso? Bueno, pues ahí todo cambia, todo cambia. Realmente el aprovechamiento académico pues sí disminuyó. Pero yo perseveraba, yo continuaba yendo a la escuela, tomando mis clases. Finalicé el año, finalicé el año no con las notas que siempre había tenido, notas de A y B, tal vez ya tenía C y alguna D, pero finalicé el año escolar. Y ya luego, pues uno va trabajando con todas las situaciones, ¿verdad? Que la vida nos trae día a día y realmente, pues ya estábamos en otra etapa, en otra edad. Fue un primer año después de la muerte de mi mamá de mucho sufrimiento, como yo siempre digo, cuando algún ser querido se va de nuestras vidas, el primer año es bien difícil, ¿verdad? Porque uno está con las costumbres de que hacíamos esto, el Día de los Padres, el Día de las Madres, las actividades de acción de gracia, las actividades de Navidad, ya ese ser querido no está y se hace un poquito fuerte ese tiempo. Así es que este fue un año de superar todo ese momento de pérdida. Pero lo logramos, lo superamos y seguimos hacia adelante. En la familia, pues mis hermanos se casaron, hicieron sus vidas. Ellos continuaron evolucionando, como digo yo, y yo continué con mi vida. Y pudo terminar su cuarto año. Terminé mi cuarto año, pero no lo terminé como yo esperaba hacerlo.
porque apenas eh, meses antes de terminar ese año escolar, yo estaba teniendo a mi primer hijo. Estaba embarazada. Estaba embarazada. Muy bien. Pastora, cuénteme algo porque esto está bien interesante. ¿Cómo usted conoció al papá de sus hijos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dentro de todo este proceso, ¿verdad? Con la pérdida de mi mamá, el año y los cambios y todas estas cosas, pues mira, no fue difícil. Él me encontró a mí y me encontró y realmente fue fue un proceso, porque él lo que hizo fue darme atenciones, las atenciones que yo no estaba recibiendo por la carga que tenía en mi casa. Entonces, ¿qué sucede? Que él comienza a darme atenciones, ya yo estoy en una edad, tengo ya 15, 16 años, que ustedes saben que en esa edad pasan cosas, y entonces, pues empezamos a relacionarnos. Eh, Él tenía amistades en el barrio donde vivía, y Él la, ¿qué voy a decirle? él la encontró en el barrio. Ajá. Allí fue donde lo vio por primera vez. Ah, sí. Muy bien. Sí, por ahí más o menos, sí. Por ahí más o menos. Ok, estoy aquí enterándome de muchas cosas, pastora. Ya no te voy a decir más nada. Ya con Pastora, eso es suficiente. entonces, quedó embarazada y ¿qué hizo? ¿Se quedó viviendo con su papá o se fue a vivir con el papá de su hijo Después del nacimiento. después del nacimiento? Ujú. Ok, Después del nacimiento, pues entonces me fui a vivir con el papá de todos ustedes, y entonces pues nada, pues ahí comenzó otro estilo de vida, que no fue un estilo de vida muy fácil, no fue tan de hadas y como uno pensaba. Así es que fue difícil, no fue fácil todo eso, hasta que llegó el momento en que conocimos a Jesús como nuestro Salvador. muy bien. Pero antes de eso, pastora, nació su segundo hijo. Nació mi segundo hijo, déjame ver, te voy a contar. Cuando nació Héctor, que fue mi primer hijo, yo me fui a estudiar. Me fui a tomar el cuarto año por estudios libres. Muy bien. Hice mi cuarto año, nada, y total lo que me faltaba eran 2 meses. Ok. Eran 2 meses de cuarto año. Y me fui a estudiar. Me fui a la Universidad del Sagrado Corazón, y allí inicié los estudios en educación. Muy bien. Los estudios en educación. Este, pues nada, mi vida era estudiar y cuidar al recién nacido y atender la casa, hasta que nació el segundo, Fernando. Ya cuando nació Fernando, pues entonces eh, a 3 años, ellos se llevan cada uno 3 años. 3 años. 3 años, y ya por último, pues nace Josué. Pero cuando Josué nace, ya yo estaba en la iglesia. Ya estabas en la Ya iglesia. estaba en la iglesia. Ahora, pues tiene que contarnos un poco de esa experiencia de encontrarse con Jesús. ¿Cómo y por qué usted llega a la iglesia o a los pies de Cristo? Pues mira, fue algo bien sencillo. Teníamos unas amistades que eran del barrio, y entonces eh, ellos habían conocido a Jesús por experiencias bien fuertes, ¿verdad? Que ellos habían tenido. Y realmente eh, la conversión de ellos fue bien impactante. Eh, y ellos, pues, teníamos mucha familiaridad, era una amistad bien cercana. Su conversión fue tan y tan impactante, y el cambio fue tan radical, que ellos querían que todo el mundo se convirtiera y conociera a Jesús. Entonces nos invitan a la iglesia. Y yo, pues, como a mí nunca le he tenido miedo a la iglesia, pues acepté la invitación y fui a la iglesia.
y fui como 2 o 3 veces, 2 o 3 ocasiones antes de aceptar al Señor, antes de aceptar a Jesucristo. Y llegó ese momento en que hicieron el llamado y yo pasé. Sí, Así nada más. sí, sencillo. Y algo pasó. Bueno, no fue Sí, tan sencillo, mira, no fue tan sencillo, muy bien. porque yo iba a la iglesia y yo escuchaba a Dios hablando para que yo pasara. ¿Cómo? ¿Cómo lo escuchaba? Ay, yo no sé, eso todavía yo me pregunto cómo es que yo escucho las cosas, porque eso es como que en el corazón, eso es como que en la mente, pero yo escuchaba esa voz que me incitaba a que yo hiciera ese paso de fe. Pero hubo un momento, como yo no sé si como a la tercera visita, este, que esos servicios eran bien chéveres, bien encendidos en el espíritu. Y entonces yo recuerdo que este día que yo pasé al frente, yo estaba bien dudosa, y yo decía, no, yo no voy a pasar, yo no voy a pasar. Y yo escuché la voz, y le tengo que decir que esa voz sí fue audible, que me dijo, ¿qué esperas para pasar? Wow. Y cuando yo escuché esa voz que me dice, ¿qué esperas para pasar? Yo, mire, me levanté como un sprint de esa silla y caí allá en el altar. De ahí en adelante, pues mira, empezamos a caminar en el Señor. Que fue fácil, fue difícil, porque yo llegué a la iglesia, pero el papá de mis hijos no. Y él tenía sus problemas, él tenía situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que sí comencé a caminar en el Señor y comencé a ver el trato de Dios con mi vida, ¿verdad? Todos iban conmigo. El más pequeño, Josué, no estaba todavía en ese momento. Este, Así es que yo empecé a buscar a ese Dios que se predicaba en esa iglesia. Yo empecé a buscar esa experiencia del Espíritu que se manifestaba en esa iglesia. Entonces, recuerdo que yo fumaba, yo me fumaba, mire, hasta 2 cajetillas de cigarrillos y me dejaban Fumaba 2 cajetillas al día. al día. Sí, yo tenía un vicio de cigarrillo bien fuerte. Ay, no lo sabían. Pero ¿cómo es posible que no? Pues sí, pues entonces, pues yo sabía que yo tenía que dejar ese vicio de cigarrillo porque yo le estaba sirviendo a Dios, pero era algo bien difícil para mí, porque yo me fumaba el cigarrillo antes de entrar a la iglesia y cuando salía de la iglesia cogía, cogía el cigarrillo. Así es que este, un día hicieron un retiro de todo el día en la iglesia. Yo me fui ese día para el retiro y qué bien, cuando yo salí de allí ese día, yo realmente me dije a misma, tú has estado todo un día sin fumar, así que tú puedes dejar el cigarrillo. A partir de ese día no volví a fumar hasta el sol de hoy. Wow. Así es que de ahí en adelante el Señor me fue llevando en diferentes experiencias, ¿verdad? Porque uno puede haber tenido una vida tal vez de necesidades, tener una vida, el crecimiento en las diferentes etapas de desarrollo, con experiencias fuertes, experiencias, es una mezcla de experiencias agradables con experiencias bien impactantes en la vida de cada uno. Pero cuando uno conoce a Dios, es otra cosa. El conocer a Dios es otra cosa. Y uno anhela más de Dios. Y yo recuerdo que para aquel tiempo, en esos primeros años de convertida, era una búsqueda bien insistente de todo lo que tenía que ver con el espíritu. Era una búsqueda que la misma iglesia la provocaba, porque allí se hacían retiros eso cada rato, y las vigilias, y este tipo de actividades que realmente motivan a la gente a querer más. Y siempre voy a recordar que yo quería dirigir un devocional. Ok. Yo quería dirigir un devocional. Y entonces ellos tenían una tablita, una pizarrita,
Y ahí en la pizarrita escribía la gente que iba A dirigir a devocional. dirigir el devocional. Y yo iba todos los domingos para allá, o los viernes, los días de culto, cuando ponían la tablita a buscar la pizarra. Y mi nombre nunca estaba allí. No estaba mi nombre. Y eran devocionales como las iglesias, ¿verdad? Devocionales, sí, que de tú antes ibas y cantabas los coritos y hacías la lectura bíblica y el fuego bajaba. Y eso era lo que yo quería. Yo quería ir y hacer el devocional. Muy bien. Pues entonces, pues no, eso no pasó tan rápido. ¿Sabe qué? Un día el Señor me da un sueño y en ese sueño está el altar y el lugar santísimo, ¿verdad? Y entonces yo estoy parada frente a ese altar porque había una cortina bien grande que cubría el acceso para el lugar santísimo. Y en ese sueño yo veo que la cortina que había, que era algo bien amplio, hermoso, se rasgó, pero de arriba hacia abajo. Se comenzó a rasgar. Y se abrió esa cortina y me dio acceso al lugar santísimo. Pues sabes qué, ese día cuando yo llegué a la iglesia, fui y busqué la tablita, ¿saben qué? Mi nombre estaba allí para dirigir el devocional. Yo le decía al Señor, Señor, ¿me estás abriendo acceso a dónde? A dirigir el devocional. Efectivamente. Y eso fue lo que sucedió. Sí, exacto. Esa es una experiencia bien fuerte que siempre me recuerdo de ella porque fue algo espectacular. El sueño y la forma en que se rasgó el velo, la cortina que había entre el altar y el lugar santísimo. De ahí en adelante, pues ya mi vida se transformó en otra cosa. Muy bien. En algo más espiritual. Y usted le entrega su corazón al Señor, tiene experiencias como esta, pero ¿cómo fue la experiencia con el Espíritu Santo? ¿Qué cambió? ¿Qué transformó? ¿Qué fue diferente? Bueno, esta fue la experiencia para yo poder dirigir el devocional. Y ya después, pues entonces, pues me ponían cada vez. Pero antes de esa experiencia, yo le diría que fue como un mes, más o menos como un mes después de haber recibido a Jesús como mi Salvador. Yo quería el bautismo en el Espíritu Santo. Pero mire que eso yo lo quería y lo anhelaba. ¿Ya habías dejado de fumar ahí? Ya había dejado de fumar. Sí, fue como, después que dejé de fumar, como 2 semanas después. Okay. Algo así. El asunto es que había alguien que fue a la iglesia a ministrar el bautismo en el Espíritu. No recuerdo el nombre, pero esa persona ese día fue, pues, Santo Romero. Me parece que sí. Y fue y dio el servicio. Ya esa persona había ido en otras ocasiones, pero en esa ocasión yo pasé al frente para que me oraran, porque yo quería el bautismo en el Espíritu. Y mire que el Señor hizo como le dio la gana. Eso fue algo espectacular, porque yo recibí ese bautismo en el Espíritu y yo empecé a hablar en lenguas. Eso era una cosa. Yo digo que un mes, pero fueron como 3 meses. Yo estuve como 3 meses que yo no dejaba de hablar en lenguas. Que eso era todo el día hablando en lenguas, que yo me paraba a hablar con alguien y me salían las lenguas que no las podía detener, no las podía controlar. Y en las noches yo recuerdo que el papá de mis hijos me despertaba y me decía, tú no te puedes callar. Porque estaba hablando lenguas dormidas. Dormida, sí. Toda la noche hablando en lenguas, todo el día hablando, toda la noche hablando en lenguas. por meses. Hasta que llegó el momento de que yo dije, no, esto yo tengo que controlarlo, porque realmente era difícil. El que tú estuvieras, yo decía, voy a hablar con la gente me va a tildar de loca. La gente va a empezar a hablar y a decir cosas. Y entonces yo ahí empecé a controlar el fluir de las lenguas. Y entonces pues ya o las decía más bajitas cuando estaba en público,
Ahora, dormida no las pude controlar y todavía yo pienso que no las he podido controlar. Todavía habla lenguas dormida, pastor. Dormida, sí. 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 Muy bien. Y la palabra nos enseña que es el Espíritu que está intercediendo delante del Padre, así que es una experiencia bonita. Sí. Entonces, en todo eso, pues nació también su tercer hijo. Sí, nació mi tercer hijo. Que me parece que es como el más bonito. No sé, realmente eso es lo que él dice, y él constantemente pues dice que él es el más bonito, que no hay otro como él, pero nació mi tercer hijo, y ya ahí nos mudamos de iglesia. Okay. Nos fuimos a un templo más grande, al que se trabajó, que se empezó de cero, la construcción y todo eso. La misma iglesia en otra estructura. En otra estructura, una estructura mucho más grande. Y allí, pues nada, pues continuamos con los diferentes ministerios que el Señor iba poniendo en nuestras manos. Mis tres hijos siempre estaban conmigo, y estaban allí controladitos, su sabanita o con el coche, pero ellos siempre estaban siguiendo la norma, las reglas y el respeto que se le da a la casa de ellos. Y usted siempre estaba trabajando en diferentes áreas de la iglesia. Sí, pues tuve la oportunidad de poder trabajar, de ser parte del cuerpo de diáconos de la iglesia. Bueno, fuimos como mujeres, como diáconos, como diaconisa. Colaboraba en el área de la tesorería de la iglesia. Trabajamos con las escuelas bíblicas. Trabajamos con los inicios de la iglesia del niño en esa iglesia. Trabajábamos con las flores del altar, preparábamos, limpiábamos la iglesia. Nosotros corrimos todas las bases en, en esos comienzos, en todo en ese proceso, ¿verdad? De servirle al Señor, hasta que el Señor dijo, hasta aquí se van. Y nos lanzó a otra experiencia. Pero antes de ir a esa otra experiencia, pasaron otras cosas a la par que usted iba creciendo y desarrollándose ministerialmente con sus hijos en el aspecto profesional. Porque usted entonces, ¿qué hizo con los estudios que cuando nació su segundo hijo los había dejado ahí a mitad? Ok, estoy pensando. Cuando nació mi segundo hijo, ¿sabes qué? Yo había empezado, cuando nació el primero, cuando nació Héctor, yo había entrado a la universidad a estudiar secretarial. Secretarial. Ahorita, yo empecé a estudiar secretarial. Sí, ahorita nos dijo que educación, pero sí. No, no era educación. No era empecé educación. A estudiar secretarial porque Bien. mi ilusión de niña era ser secretaria. Uh-huh. Sí, yo quería ser secretaria. Y entonces, pues yo me fui a estudiar secretarial y estuve como 12 semestres estudiando secretarial, hasta que me llegaron las taquigrafías en inglés. Ajá. Cuando empezaron las taquigrafías en inglés, junto con la frustración de que yo dejaba cuidando a Héctor, pero no me gustaba cómo lo estaban cuidando, pues entonces yo decidí que no podía con las taquigrafías y me iba a quedar cuidando a Héctor. Así que dejé la universidad otra vez. Dejé la universidad. Ya luego las retomo cuando ya estaba Fernando, había nacido. Hubo una crisis económica en la casa. Yo creo que el tercero también había nacido ya. Sí, ya estaban los tres. Hubo una crisis económica bien fuerte en la casa y yo tomé la decisión de irme a trabajar, porque yo no trabajaba, o sea, tenía ese beneficio. Pero después de esa situación, pues sí, tuve que tomar la decisión de ir a trabajar. Y trabajé realizando diferentes tareas que no son malas, no son denigrantes, pero llegó un momento en que yo dije que yo no quería vivir en ese trabajo el resto de mi vida, y que yo no quería que mis hijos carecieran de cosas, porque realmente
eh, el trabajo no me iba a suplir eh, eh, para todas las necesidades que yo iba a tener en el futuro. Y decidí entonces irme a estudiar. Ahí me fui al Sagrado nuevamente a hacer el bachillerato en educación. Sí. Muy bien. Ahí estuve esos 4 años, pero mientras hacía el bachillerato en educación, entonces conseguí un trabajo en Head Start. Head Start. Conseguí trabajo en Head Start. Conseguí trabajo en la cocina de Head Start. En la cocina de Head Start, muy bien. Y nunca cociné. Nunca. ¿Cómo es eso? Que uno tiene un trabajo en la cocina y nunca cocina. Cociné, porque ese trabajo era las oficinas que estaban de lo que era antes el Ruiz Soler, los edificios de Ruiz Soler, ahí en Bayamón. Y allí, como eso es una institución que le da servicio a niños ciegos, sordos, a niños sordos, pues allí había un comedor, había gente que cocinaba. Y entonces habían añadido ese salón de Head Start. Okay. Así es que yo como parte de Head Start se supone que cocinara, pero nunca cociné porque la señora que trabajaba allí se llamaba Juanita. Y Juanita me decía, muchacha, ni te preocupes por eso, busca tus bandejas que yo te voy a servir la comida. Me echaban la comida en las bandejas, yo lo único que hacía era que la llevaba al salón. Nunca cociné. Así es que, pero ya eso fue por corto tiempo, porque entonces ya de ahí, inmediatamente yo comencé a estudiar, empecé a trabajar como asistente de maestra. Okay. En GESA. Siendo asistente de maestra, me comencé a preparar para obtener una credencial de CDA, CDA. Eso es como, esa credencial era igual a un asociado en educación preescolar. Okay. Y entonces, pues comencé a trabajar con esa credencial y me mantuve como asistente de maestra. Cuando voy finalizando la credencial, va a la par con lo que es el final, los 4 años de bachillerato. Entonces, ya el año antes de finalizar el bachillerato, pues me dan una plaza de maestra. Ok. De maestra de educación preescolar. En Head Start. En Head Start. Muy bien. O sea que usted tuvo ahí varias responsabilidades de trabajo y cuando llegó a Head Start empezó entonces como encargada de alimentos, asistente de maestra y ahí tiene la oportunidad entonces de pasar a ser maestra como tal. Sí. Muy bien. Sí. Y mientras completaba su bachillerato, ya era maestra sin haber completado todavía su bachillerato. Muy bien. Y posteriormente lo pudo completar. Claro. Muy bien. Entonces, a la par a esos eventos, pues creo que suceden otras cosas en su casa, en su familia. A la par de esos eventos, vamos a ver. Para... ¿Qué me acuerdo yo? Pasaron muchas cosas, lo que pasa es que no te las voy a contar porque realmente no me acuerdo de casi ninguna de ellas. Experiencias como... Por ejemplo, en el pasó, su esposo falleció. Bueno, sí, tuvimos muchas experiencias con mi esposo, pues, porque él, él veía a Dios de lejos, él no quiso acercarse a Dios, aunque yo siempre reconozco que él tuvo un gran temor de Dios. Él tuvo un gran temor de Dios. Y dentro de todos esos procesos, pues él falleció. Y cuando él falleció, yo entonces tomo la decisión por recomendación de los consejeros, de ir a hacer una maestría. Y voy a la Universidad de Puerto Rico y allí hago una maestría en administración, administración y supervisión escolar. Realmente fue un proceso difícil, fue un proceso fácil, porque al él fallecer, sobre mis hombros se desprende una carga bien tremenda que había llevado por muchos años. Y entonces, pues Dios me da la oportunidad de reiniciar nuevamente en otras etapas de vida, ¿verdad? Porque al hacer esta maestría, pues ya
se me abren otras puertas, tengo oportunidades a otras cosas. Se desprende de un peso porque, entre otras cosas, él estuvo enfermo Mucho por tiempo. mucho Sí. tiempo, sí. Si él estuvo enfermo y dentro de su proceso de enfermedad, pues entraba y salía de los hospitales, pues realmente fue una etapa difícil, fuerte, pero una etapa en la que espiritualmente yo iba creciendo, ¿verdad? Iba creciendo y teniendo experiencias extraordinarias con el Señor. Entro y hago mi maestría. Una vez hago la maestría, voy auscultando otras facetas de trabajo. Por ejemplo, después que él fallece, yo alcanzo dentro del programa Head Start, me muevo a trabajar como, no, es como facilitadora del área de educación especial. Y ahí estuvimos trabajando pues algunos años, coordinando las reuniones de compu, trabajando con las especialistas, y eso fue un tiempo que me dio la oportunidad de conocer un poco más la niñez, pero desde este otro lado, que es el lado de las condiciones o necesidades especiales que tienen muchos de nuestros niños hoy en día. Así es que estuve ahí varios añitos en esa área y ya luego decidí auscultar en otras puertas que se abrieron y me fui entonces a trabajar como coordinadora del programa Head Start, pero del municipio. Okay. ¿Verdad? Eso fue, este programa estaba allí en la Parada 15 y ahí estuve como 4 añitos. Trabajando allí. Ya luego de ahí vuelvo de nuevo a Head Start, con el que trabajé los primeros años, pero ya tenía otro nombre. Y entonces ahí en esa área, pues ya estaba trabajando como supervisora educativa. Como supervisora educativa. O sea que usted, de terminar el 4º año por estudios libres, pasó a la universidad, ¿verdad? En periodos diferentes a completar su bachillerato, a hacer su maestría y de trabajar, ¿verdad? Como encargada de alimentos, pasó a ser supervisora en el área educativa del programa Gestar. Llegué a ser coordinadora coordinadora de un programa y ya luego me cansé de estar ahí en esa área y pasé a este otro lugar a supervisar programas de los centros educativos. Sí, ¿qué me va a preguntar? Pastora, quiero retomar un punto porque quiero hacer una pregunta puntual. Usted tuvo un periodo entre el 98 y el 99. 98, 99. Que en 10 meses usted perdió a su hermano mayor de una manera inesperada, a su esposo y a su papá en un periodo de 10 meses. ¿Usted nunca renegó de Dios o cuestionó a Dios por esas pérdidas tan fuertes, tan seguidas y tan difíciles? Cuando uno entra en un proceso de pérdida, uno tiende a preguntarle al Señor qué pasó, ¿verdad? Pero después del fallecimiento de mi mamá, para mí la muerte era algo muy natural. Eso podía ocurrir en cualquier momento. Y realmente pues vi la muerte de mi hermano como un accidente, ¿verdad? Porque él estaba bajo un proceso de supervisión en el hospital y yo siempre he dicho que eso fue un mal practice. Una medicación que le estaban dando, le subió la presión y le dio un infarto y falleció. Claro está, ese hospital hoy en día no existe. Ese hospital donde él falleció no existe. Así que imagínense qué malo era. Ya luego, y eso fue para un tiempo de una tormenta, que en ese mismo tiempo, mientras él estaba en el hospital, antes había pasado por el proceso de la tormenta y la tormenta le había llevado a la casa. Okay. Pues entonces, al poco tiempo falleció mi esposo. Pero de mi esposo yo sabía que en algún momento el Señor se lo tenía que llevar, porque ya era demasiado.
y Dios no te da cargas que tú no puedas llevar, ¿verdad? Cuando la carga se empieza a hacer más pesada, el Señor lo obra. Cuando el Señor ve que ya tú no puedes con la carga, Él hace lo que sea necesario para ayudarte en ese proceso. Y entonces, pues fallece mi esposo. Tuvo un periodo más o menos de tiempo no largo, no tomó cama más que nada más que como 1 o 2 semanas que estuvo encamado. Eh, y falleció, pero le dimos gracias al Señor porque él había partido. No piensen que yo soy mala, que Dios, no, no. Hay que ver la experiencia de vida nos deja saber. Pero lo más importante es que él se fue salvo. Muy bien. Que él, en ese momento que Dios le permitió estar encamado, él pudo reconocer y aceptar al Señor o reconciliarse con el Señor. Y sabemos que su alma sí está ante la presencia del Señor. Y para ese tiempo pasaron muchas cosas. Lo que sí es que si me pongo a contarles con esto, terminamos esta entrevista mañana o el año que viene. Y podemos tener otras más adelante. Pero en esa experiencia que él estuvo enfermo, mire, el Señor envió ángeles a la casa. Iban estas hermanas de la iglesia pentecostal y ellas le hacían culto allí, ellas le oraban, ellas lo bautizaron allí en el cuarto. Bueno, ¿qué no hicieron esas mujeres allí? Y realmente vi la mano de Dios obrando para llevarlo a la experiencia de partir con él. Y está de más decirle que todos estos procesos no se dan de sorpresa. Son procesos a través de los cuales el Señor me iba mostrando qué era lo que iba a suceder. O sea que eso no, nada de lo que acontecía me cogió de sorpresa. Ya yo iba sabiendo que iba a pasar. De la misma forma que cuando a los pocos meses él falleció en abril, mayo, junio, julio, agosto. Y en agosto, 4 meses después, fallece mi papá, que mi papá vivía en mi casa. Y él fallece en mi casa, fallece en mi casa. Y fue una experiencia fuerte de la forma que ocurrió, porque mi hermano iba a mi casa a ayudarle en su aseo y acompañarlo mientras yo trabajaba. Y entonces mi hermano llegó a la casa y se lo encontró que él estaba en el piso. Ahí con un vecino lo ayudó, lo montaron en el carro, lo llevaron al hospital. No me pregunten cómo fue el asunto, porque yo nunca he podido entender cómo de una funeraria que había frente al trabajo mío, donde yo trabajaba, los dueños de la funeraria fueron a decirme que los habían llamado para que yo fuera al hospital porque a mi papá le había pasado algo. No me pregunten cómo esa gente se enteró de eso, porque yo no lo he podido entender. Pero ellos fueron, me dijeron, yo dejé mis niños con la asistente y salí para el hospital. Cuando llegó al hospital, pues mi papá ya estaba muerto, había fallecido, pero ya el Señor nos había dicho que él se iba a ir. Como, de la forma en que el Señor nos lo reveló, algo extraordinario. Y realmente no lo lloramos, nos entristecimos, estuvimos muy tristes porque mi papá era mi papá. Pero no le renegaba al Señor. Mi papá tenía ya 90 años. Mi papá tenía 90 años, mi marido no tenía 40, no tenía 90 años, pero ya tenía que irse de este mundo. Y mi hermano, ya el Señor me dejó saber que estaba librándolo de cosas mayores. Wow, impresionante. O sea que cuando pasamos procesos como ese de tener pérdidas y máximas pérdidas tan importantes, significativas y corridas, podemos decir que sí se puede. Claro, sí. Y se puede, y cuando estamos en Dios, cuando estamos confiados en que Dios es quien guía nuestra vida, que Dios es el que nos lleva en los procesos, no hay por qué renegarle nada a Dios. Entonces, pastora, retomando acá, entonces usted terminó sus estudios, ya nos contó que pasó por un proceso, ¿verdad?, de diferentes posiciones de trabajo, pero en todo esto surgen dos cambios muy significativos. Uno de esos
cambios es que usted entonces entra al Departamento de Educación y en una fecha muy cercana nace también la iglesia de la cual usted es pastora principal, pastora general. Ujú. ¿Qué nos cuenta de esas experiencias? Bueno, después de haber trabajado 20 años en Head Start, yo quería otra experiencia de vida. Y entonces decidí irme al Departamento de Educación de Puerto Rico. El Departamento de Educación de Puerto Rico es una cosa como lo vemos de afuera, pero cuando de adentro es algo bien diferente, es algo bien distinto. Eso fue como si hubiera entrado a otra universidad. O sea, ¿verdad? Que puedo decir que entonces hizo un doctorado allí dentro del Departamento de Educación. Y ahí dentro del Departamento de Educación, pues mira, empecé a trabajar como directora escolar. Me dieron una escuela bien fuerte, bien buena, y ahí estuve mis primeros años haciendo ese doctorado. Este, y realmente, pues fue, yo digo que fue mi escuela, fue en mi escuela como directora. Pasaron muchas experiencias buenas, experiencias malas. De ahí me mudaron a otra escuela porque ya yo no quería estar ahí. Me fui a otra escuela. Era una escuela un poco difícil cuando empezaron a cerrar la escuela estaba ya para cerrarla. Así que ya luego pasé a otra escuelita en Bayamón, una escuelita muy buena que al pasar los años también terminaron cerrándola y ya luego terminé en una escuela en Guaynabo, ahí en las cercanías de Cataño. Este, y la experiencia ha sido muy buena, ¿verdad? Me gustó trabajar como director escolar. Muchos retos, muchos retos, muchos retos, muchas experiencias, pero al fin y al cabo, experiencias muy buenas. Muy bien. Y el otra área que está paralela a esa, que sería el área ministerial, ¿cómo fue ese aceptar el llamado de Dios para lanzarse al ministerio pastoral y cumplir esa misión que empezó en la marquesina de su casa y hasta el día de hoy? Bueno, desde que yo acepté al Señor, la realidad es que Dios ha venido hablando muchas cosas. Y para esa fecha, estoy hablando pero estábamos sacando cuenta, para esa fecha, hace aproximadamente 38, como 40 años atrás. Los otros días, 40 años Hace como atrás. 40 años atrás. Mire cómo es esto. A veces la gente piensa que Dios les llama para ministerio y quieren ya entrar y comerse el mundo, como dicen por ahí en la calle. 40 años. 40 años atrás, cuando yo recién estaba convertida, y años subsiguientes, el Señor siempre me hablaba de un ministerio. Y año tras año iba gente a la iglesia y me hablaban, y me decían, que siempre recuerdo porque las frases eran las mismas. Me decía, tú no sabes lo que Dios tiene contigo. Me, me decía, es un ministerio familiar y es un ministerio internacional. Esas eran las palabras que todos los años me llevaban los profetas y los ministros que iban y visitaban la iglesia, ¿verdad? Y yo me quedé siempre con esa palabra. Y yo trabajaba para el Señor sin importar o sin ponerle atención a eso que me hablaban. Eso para mí no tenía prioridad, no tenía ningún significado, ¿verdad? Y iban pasando los años y venían otras personas, me ministraban, me decían lo mismo. Este, Llega un momento en que, pues Dios, como yo digo, nos empuja a salir de la iglesia. Porque cuando Dios tiene propósitos con alguien, a veces nosotros nos queremos mantener en el mismo estado, ¿verdad? Porque es nuestra zona cómoda y se nos hace difícil salir de la zona cómoda. Pero ya Dios estaba hablando y Dios estaba diciendo, hay que hacer otra cosa.
¿verdad? Pero pues nada, Dios nos empuja, salimos de la iglesia en la que perseverábamos, y teníamos una célula, un círculo de oración en la casa, este, y lo entregamos todo, ¿verdad? Cuando salimos de la iglesia, pero habían dos hermanas que ellas no iban a ninguna iglesia y ellas nos pidieron que por favor que continuáramos dando los círculos de oración en la casa porque ellas no tenían iglesia donde ir. Y entonces pues decidimos dejar el círculo de oración en la casa y ese círculo de oración siguió creciendo. Empezó a llegar otras personas, empezaron a llegar otras familiares de ellas mismas, este, y amigos. Y entonces, pues, llegó el momento en que ya estábamos en la marquesina de la casa, pero ya hacíamos cultos, ya no hacíamos círculos de oración, porque había tanta gente. Este, y un día nos fuimos de viaje y dejamos al pastor rector de nuestro concilio, lo dejamos a cargo para que él pues fuera a ministrarle a la gente mientras nosotros estábamos afuera. Y allá el Señor hizo como quiso. Y les habló y les dijo que teníamos que salir a buscar iglesia, porque allí donde estaban, ¿no? Que teníamos que formalizar todo el proceso. El asunto es que le decíamos a la gente que se tranquilizaran porque ellos querían salir, ellos querían entrar en ayuno, porque el Señor les había dicho que estuvieran tantos días de ayuno. Y entonces, pues hablar con ellos y decirles, mire, estén tranquilos, espere que llegamos a Puerto Rico para ver qué es lo que vamos a hacer y saber qué es lo que el Señor está haciendo. Pues nada, cuando regresamos a Puerto Rico, pues se dio esta dinámica de conversación con el pastor rector y él nos envía a formalizar una iglesia, a formalizar una iglesia. Y entonces pues ahí se dan los tiempos de ayuno y se da todo el proceso y apareció un local al finalizar el tiempo de ayuno, aparece el local, vemos cómo los requisitos para tener ese local solo Dios lo estableció, porque no teníamos dinero, no había ningún recurso económico, no había nada. Y me acuerdo de ese proceso, y yo digo que Dios siempre nos ha respaldado en todo tiempo, en todos los procesos, Dios siempre estaba ahí con nosotros. Y comenzamos con el local, que nos lo dejaron a un precio bien bajito, ¿verdad? Por un tiempo y ya luego pues las cosas se fueron estabilizando. Pero siempre recuerdo que empezamos a trabajar para en ese local hacer el altar. Y se iba a dar el día de la inauguración. Y yo como que el día antes, yo estaba pensando y yo decía, pero es que aquí falta algo. Y lo que faltaba era que no teníamos sillas. No teníamos sillas. No teníamos sillas para ¿Verdad empezar el es? servicio, no teníamos sillas. Pero mire que Dios es tan grande y tan maravilloso que entonces al lado del local había un restaurante y esa persona había cerrado o estaba empezando. Estaba empezando y estaba Estaba preparando, pero no iba a abrir preparando. por el momento. Estaba preparando el local para un restaurante y tenía sillas allí y va y nos dice, si ustedes necesitan estas sillas, yo se las presto porque yo no las voy a usar todavía. Así es que, como que si eso era lo que nos faltaba, la silla. Así que nos llevamos las sillas del restaurante para la iglesia y con esas sillas fue que comenzamos dar servicio. a dar los servicios. Y ahí vimos cómo era el apoyo del Señor, cómo era que Dios estaba obrando con nosotros. Porque para no tener dinero, para pagar una mensualidad, yo creo que los primeros meses no pagamos nada, ¿verdad? Los primeros meses no pagamos nada. Para los materiales de construcción que se necesitaban para el altar. La realidad es que solamente por la misericordia de Dios, Él nos dio provisión para iniciar ese proceso. Eso es como una cosa de loco. Es una cosa de loco porque uno dice,
de dónde sale tanta cosa, de dónde sale el dinero, cómo es esto, cómo es lo otro. Ahí seguimos viendo cómo Dios nos iba respaldando. Con la persona del lado, pues realmente eh, se fue, el que nos prestó la silla, se fue del local del lado. Y se había llevado ya la silla. Sí, ya, sí, Ya se la había llevado. Nosotros pensábamos que era nuestra y un día nos dijo, necesito la silla. Pero ya el Señor nos había provisto para entonces comprar silla. Compramos alquilamos el local del lado, ampliamos la iglesia para poder dar escuelas bíblicas y todo eso. Teníamos la facilidad hasta del el segundo piso, sí. Para dar escuelas bíblicas. Y hemos visto cómo Dios nos respaldó, cómo Dios nos respaldó en ese momento, en ese tiempo, ¿verdad? Hasta la provisión económica para pagar todo. Entonces, pues ya vamos creciendo, ya no cabemos allí y el Señor nos habla de buscar otro lugar. Y ahí es donde realmente encontramos este lugar donde estamos hoy en día, que por cierto no lo hemos inaugurado. No, y hay que terminar algunos detallitos para poderlo inaugurar. Todavía no lo hemos terminado, pero sí, hemos visto cómo Dios ha provisto para todo lo que hacemos en la casa. El aspecto espiritual, pues hemos visto el respaldo de Dios en todas las áreas. Pastora, ¿es difícil el ministerio pastoral? Bueno, todo depende desde el punto de vista que se vea, ¿verdad? Porque si la persona está desarrollando un ministerio pastoral por sus propias fuerzas, se le va a hacer sumamente difícil, porque el ministerio pastoral no se puede llevar con las fuerzas propias, hay que llevarlo con las fuerzas del Señor. Uno tiene que tener en mente de que no es una obra que uno esté levantando porque sí, porque Dios me llamó y yo lo estoy haciendo de esta forma. No, es una obra que se está levantando, pero es por la guianza del Espíritu Santo, es por la dirección del Padre, es con el apoyo del Hijo, ¿ve? Y entonces, cuando es así, pues es difícil, pero no se ve difícil. Es complicado, pero no se hace complicado, porque todo tiene una solución. Porque uno está claro en que tiene el respaldo de Dios dentro del proceso. Para mí no es tan difícil. No lo he visto como una carga, lo he visto como una bendición, porque sé que en todo el proceso Dios ha estado ahí. Y si Dios ha estado ahí y no nos ha fallado, es porque estamos entonces en la voluntad de Él. Y nosotros como cristianos lo que tenemos que buscar es ¿qué? La voluntad del Señor. ¿Recuerda algún momento que realmente se haya hecho complicado o que le haya marcado durante el ministerio pastoral? Que usted haya dicho, este momento verdaderamente sí que fue duro. Difícil. ¿Difícil? Dentro de, bueno, no, experiencias como hubo una ocasión mientras estábamos en el templo pequeño en que no había para pagar la renta. Ese mes no había para pagar la renta, pero dentro de nuestras oraciones y de nuestra confianza en el Señor, siempre recuerdo que llegó este hombre, este hermano, y pidió un sobre. Le dieron un sobre, usábamos para ese tiempo de los sobres tamaño carta, y le dieron el sobre tamaño carta. Y ese hermano echó un dinero ahí que no cabía en el sobre. Y entonces tuvieron que darle TEI para ponerle TEI al sobre y todo eso. Cuando vamos al proceso de la contabilización de esa ofrenda, era exactamente el dinero de la renta. Y realmente pues vimos la mano de Dios ahí obrando. Momento difícil que nos hiciera pensar, bueno, a veces cuando uno trabaja con mucha gente se hace un poco complicado porque uno quiere que la gente crezca en el Señor y uno quiere que la gente tenga las mismas experiencias que ha tenido uno, ¿verdad? Dentro de su desarrollo como cristiano, pero
la gente, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Y bregar con esos mundos es un poquito complicado. Pero no creo, no recuerdo haber tenido situaciones. ¿Usted recuerda alguna? No, pero pastora, Vamos a entonces, cambiar la entrevista ahora. sí, esto no es un café con Pastora Monse, esto es Josué Carrillo TV. Mire, pastora, entonces, importante, le tengo que decir y preguntar, ¿qué es lo más significativo o lo más que usted aprecia dentro del ministerio pastoral? O quizás que agradece a Dios, lo más que le regocija pudiera ser. Mm, 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 mm. Bueno, dentro del ministerio pastoral a mí realmente todo me regocija. A mí todo me agrada. Aún esos momentos difíciles que usted menciona, que yo ahora mismo, pues sí sé que han pasado muchísimos, pero no los recuerdo, porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero lo más que me agrada, que me llena, es el poder servir. El poder servir, el poder ayudar a otros, sus necesidades, ya sean necesidades físicas, financieras o consejería. Porque la gente tiene muchos traumas y tiene muchas cosas que realmente no les ayudan a desarrollarse en su ámbito secular. Eh, y una de las cosas que a mí me llama la atención y me da más satisfacción es poder servir, poder ayudar a la gente. Creo que eso es muy significativo. ¿Y alguna experiencia que le haya causado mucha alegría dentro de la iglesia o los servicios dentro de la iglesia? ¿Alguna experiencia quizás con el Espíritu Santo o algo que usted haya marcado en su corazón de alguna u otra manera? Bueno, ahí son muchas las cosas que marcan a uno dentro de la iglesia, pero sabes que a mí me gusta, a mí me encanta cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando la gente cae, mire, flash, al piso, bajo el poder del Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que a mí me gusta que ocurran. Me gusta porque yo sé que cuando el Espíritu Santo ministra, las personas van a obtener lo que necesitan, ¿verdad? Y siempre me ha llamado la atención que desde el inicio de nuestra iglesia, el Señor nos ha marcado como una iglesia de liberación, ¿verdad? Y hemos tenido estas experiencias que no se ven, que ya no se ven en nuestras iglesias, o son muy pocas las iglesias en las que se da este tipo de administración. Así es. De ver cómo la gente es libre, ¿verdad? Bueno, ver las manifestaciones demoníacas, pero ves cómo el Espíritu Santo maneja todas esas situaciones. Y el testimonio de la gente, de lo que Dios ha hecho con sus vidas, pero sobre todo los procesos de transformación. Cuando Dios comienza a restaurar los matrimonios que llegan a la casa destruidos, ¿verdad? Y Dios los restaura en la casa. Pues esas son cosas que realmente traen satisfacción a mi vida. Ahora, una de las cosas también que a mí me ha encantado es un café con Pastora Monse. Muy bien. Eso es una experiencia que el Señor nos ha permitido vivir y fue por pura coincidencia. Fue una conversación que tuvimos un grupo de hermanas en la iglesia y entonces nos propusimos hacer un café. Ay, vamos a hacer un café con Pastora Monse. Y nos vamos ¿cómo es que le llaman? En live. En live. ¿Cómo es? Live. Live, nos vamos live. En live, en live. Entonces, pues así empezamos. Y lo hicimos y lo hemos seguido haciendo. Ya estamos en nuestro segundo año. Muy bien. Eso es un espacio donde toma café, cuentan experiencias, tienen temas o invitados especiales y es una vez al mes, ¿verdad? Es una vez al mes y ahí nos reunimos, invitamos personas pues que el Señor ponga en nuestro corazón, tocamos diferentes temas. Hemos tenido durante
este pasado año, ahora cumplimos 2 años, en el mes de marzo. Sí. Cumplimos 2 años. Y en estos 2 años hemos tenido experiencias, mire, que han sido bien impactantes para todos nosotros y bien edificantes. Los hermanos que han compartido con nosotros, eh, experiencia, tuvimos a Vicente Martínez. Vicente Martínez, que sí. Vicente Martínez fue espectacular con nosotros, su proceso de transformación, que es algo tan impactante para las vidas, ¿verdad? Y para las personas que tienen el estilo de vida que él llevó. Realmente es una voz que le grita al mundo: Dios es real. Amén. Dios es real y los procesos de transformación en la gente son posibles. No hay nada imposible para Dios. Amén. Y hemos tenido tanta gente con nosotros. Tuvimos a nuestra hermana Ada. No tuvimos a nuestra hermana Ada. Pero tuvimos un evento especial con ella y la hemos tenido en el Café con Pastora Monse, pero en línea. En línea, pero tuvimos el evento con ella de aliviando nuestro equipaje. Tuvimos con nosotros a la pastora Cintia, que escribió con su libro ¿A ti también te llamé? Sonrisas y lágrimas de una esposa de pastor. De una esposa de pastora. A ti también te llamé, y realmente ese es un libro impactante porque a veces la gente dice: no, eso no es para mí, ese llamado no es para mí, y ella nos deja saber en ese libro que sí, a ti también te llamé. Y tantas otras personas, mire, las capellanas de nuestra iglesia han estado con nosotros. Milagros y Noemí. Ajá, los varones de la iglesia, mire que para mí eso fue una sorpresa. El apoyo de los varones de la iglesia en un café con Pastora Monse, porque inicialmente el concepto era como para mujeres, pero los varones de la iglesia se aferraron de tal manera que tuvimos que hacer 2 programas, ya básicamente hemos hecho con ellos, para ellos solamente. Y realmente, pues, estos eventos de un café con Pastora Monse, pues traen mucha satisfacción, porque nos permiten llevar afuera de la iglesia el mensaje de una forma amena, de una forma diferente, sin protocolos ninguno, como si estuvieras en la sala de tu casa. Muy bien. Pastora, ya estamos casi terminando, ¿verdad? Déjeme decirle que para usted estar al tanto de lo que pasa en Café con Pastora Monse, usted debe de buscar a la Pastora Monse en el Facebook de ella, Pastora Monse. Aquí va a salir en la pantalla en este momento el Facebook de la pastora. Ustedes entran ahí a ese Facebook de Pastora Monse y ustedes van a tener toda la información de lo que sucede en los Cafés con Pastora Monse, que usualmente es el último domingo de mes. Hay veces que por distintas razones en la agenda puede variar, pero usualmente es el último domingo del mes en la noche. Usted puede entrar a Pastora Monse en Facebook y va a tener la información. Pero pastora, para ir cerrando, hay muchas personas que van a ver esta entrevista. Y yo estoy convencido de que van a ver muchas madres solteras o muchas mujeres pastoras que por alguna razón todavía en Latinoamérica hay unos conceptos no bíblicos, porque no hay forma de comprobar esto bíblicamente, en la cual solamente hay textos fuera de contexto que utiliza la gente para crear un pretexto, en la cual hay muchas mujeres que también están siendo llamadas al ministerio y que están llenas de temor porque hay quienes se han levantado y le han dicho: tú no puedes, tú no puedes ser pastora porque tú eres mujer. Y han comenzado a limitar tanto a esa madre soltera que se levanta con sus hijos a servir al Señor, como a muchas mujeres que están ejerciendo el llamado que Dios les ha dado, especialmente el pastoral. ¿Y qué usted le pudiera decir a esas damas que nos están escuchando, nos están viendo, y también a los caballeros sobre estas temáticas? Bueno, realmente esa es una temática que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Yo soy defensora de la mujer. A mí no me gusta que las mujeres se maltraten. Y cuando yo escucho que hay hermanos llamados hermanos cristianos que minimizan el ministerio de la mujer, yo entonces le cuestiono a Dios,
O sea, Jesús no tuvo reparo en hablar con aquella mujer del pozo, con aquella mujer que era prostituta, que después de la conversación que tuvieron ellos, ella se convirtió en evangelista, se fue a pregonar lo que Jesús le había dicho y lo que Jesús le había hecho con ella. Yo no puedo negar el, el ministerio de Débora cuando ella era juez en su pueblo, cuando la gente iba donde ella a buscar consejería, cuando Dios le hablaba a ella, y ella hacía conforme a como Dios le decía que ella hiciera. Yo no puedo negar ministerios de tantas otras mujeres con las que Dios tuvo contacto y, y fueron mujeres que servían en el ministerio de Jesús. Entonces no entiendo por qué hay hombres en esta época que todavía tienen una mentalidad retrógrada, una mentalidad que les hace juzgar el ministerio de la mujer. Yo a estas mujeres que realmente sienten el llamado de Dios, que se han esforzado por salir adelante, no importa que sean mujeres, madres solteras, no importa si son ancianas, no importa la edad que tengan, no importa si son viudas, si son casadas, no importa. Si realmente Dios te ha llamado a levantarte en el ministerio que sea, levántate. Levántate porque Dios no te va a dejar sola. Dios te va a respaldar, Dios te va a apoyar. Este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, se ha levantado porque el mismo Dios ha estado impulsándonos. El mismo Dios ha estado proveyendo. El mismo Dios ha estado guiándonos. Y yo sé que con cada mujer a la que Dios ha llamado y ha puesto en su corazón levantarse a ejercer cualquier tipo de ministerio, mire, hágalo sin temor, hágalo confiando en que Dios le va a ayudar, confiando en que Dios le va a respaldar. De los niños, Dios se encarga. De las finanzas, Dios se encarga. Dios se encarga de tu vida. Dios se encarga de proveerte lo que necesites. Así es que solo confía en el Señor y lánzate a hacer lo que Él te llamó a hacer. Eso está excelente, pastora. Y sin lugar a dudas, este es el primer podcast que hacemos, que hago en Josué Carrillo TV en YouTube, y que usted es mi primera invitada. Pero sin lugar a dudas, más adelante tiene que regresar para hablar de temas específicos o de experiencias en específico, y que podamos ser luz a hombres y a mujeres. Porque no solamente, también hay damas que tienen lo que socialmente se conoce como machismo dentro de su pensamiento y de sus patrones de vida, y eso les limita para ejercer el propósito y el llamado de Dios en su vida, y que el testimonio de usted y las experiencias de vida tan hermosas que hoy nos ha narrado sirvan de inspiración para que otros se lancen, porque a la vez que usted está ejerciendo el ministerio pastoral, usted sigue laborando secularmente. Esa es su principal fuente, ¿verdad?, de ingreso hasta el día de hoy, y usted lo hace con mucho amor y con mucho gusto. Y no sé si tiene algunas otras palabras finales antes de despedirnos de este podcast. Bueno, que estabas hablando y de momento me acuerdo, yo digo, y eso que no les hablé de COVID, pero... Porque para eso tenemos que volver, pastora. Y eso que pastora. no les hablé de COVID, pero dentro de nuestro desarrollo como ser humano, pasamos por diferentes experiencias de vida que van marcándonos y nos van diciendo, esto sí, esto no. Esto te va a ayudar a superarte y esto te va a ayudar a levantarte. Yo, ¿qué le aconsejo? No vean las situaciones que la vida nos trae como obstáculos para detenernos en el camino. No lo podemos ver de esa forma. Tenemos que verlo como experiencia que Dios permite que nosotros vivamos para ir creciendo, para ir siendo mejores seres humanos, para ir escalando, ¿verdad? En la medida que podamos ver cada situación como un proceso de crecimiento, eso nos va a favorecer para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y sobre todo, que no lo tocamos. Este tema no lo tocamos. Bueno, sí lo tocamos, pero sobre todo,
tenemos que perdonar. Muy bien. Tenemos que perdonar. ¿Tú quieres que Dios te levante en un ministerio? Tienes que perdonar. Después de muchos años, yo le diría que tal vez este año o el año pasado, yo le digo al pastor, le digo, ¿tú sabes qué? Yo perdoné. Yo tengo una experiencia impactante de perdón, porque sí hablamos de las experiencias de mucha gente, ¿no? Sobre todo el hermano Gigi Ávila, que tuvimos en esa conversación, porque el hermano Gigi Ávila perdonó al hombre que mató a su hija. Así es. Y fue a la cárcel y le ayudó. Y entonces mientras meditábamos, yo dije, sí, yo también perdoné. Yo perdoné al hombre que mató a mi mamá. Yo lo perdoné. Y tenemos que perdonar, porque si yo me hubiese quedado con ese rencor de esa persona que mató a mi mamá, yo no fuese hoy en día quien soy y no estaría hoy en día donde estoy. Así es que hay que perdonar y hay que ver todas las situaciones como experiencias de vida que el Señor nos permite para crecer. Amén. Muy importante, pastora. Yo creo que este podcast está más que poderoso y de esa temática del perdón y del COVID, yo creo que la vamos a poder retomar un poco más adelante, según vayamos avanzando con estos podcasts. Por el momento, sí le quiero decir a los amigos que nos están viendo que tienes que suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube, le da ahí a la campanita, se suscribe para que cuando lleguen las nuevas actualizaciones de video, usted pueda estar al tanto de lo que estamos haciendo acá en este espacio, que queremos hacer entrevistas serias, responsables, profundas, desde una perspectiva cristiana. Venimos a hacer cumplir los propósitos de Dios en esta tierra y a ampliar estos horizontes con este tipo de entrevistas a diversidad de personalidades. Hoy empecé con una de las personalidades más importantes en mi vida, mi mamá, la pastora Monse. Así que para mí ha sido un privilegio este espacio. Suscríbete a la pastora Monse, la encuentran en Facebook como Pastora Monse. Pastora Monse en Facebook y a mí en Instagram y en Facebook como Pastor Josué Carrillo, Pastor Josué Carrillo, y aquí en YouTube como Josué Carrillo TV. Dios te bendiga. Bye, Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. La paz del Señor. Amén.